En un minuto estamos cerrando la prueba. Bien, les deseo a todos muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya me he permitido enviarles vía correo electrónico a quienes mandaron sus laboratorios, su resultado. Y hoy vamos a abordar un tema que ya es parte de la continuación de lo último que vimos en la semana pasada. Solo les recuerdo que estamos ya introducidos dentro de los juicios de conocimiento y específicamente en el juicio ordinario. El martes de la semana anterior abordamos un poco el tema de los juicios de conocimiento y lo que expliqué era que eran juicios eminentemente para declarar derechos controvertidos y que el legislador, pues en su época, estamos hablando de los años de 1965, introdujo un nuevo proceso que es el proceso oral. El proceso ordinario y el sumario ya son procesos que existían en la legislación anterior y estos son específicamente los tres procesos de conocimiento que regula nuestro código. Hay un cuarto, que es un proceso que se caracteriza porque pues lo administran, lo llevan y deciden personas particulares llamadas árbitros, por ende estoy hablando del arbitraje. Entonces, los procesos de conocimiento, el típico juicio de conocimiento es el ordinario. Hay dos especiales, que es el juicio oral, que se caracteriza por ser verbal, y el juicio sumario de plazos más cortos que el ordinario, y un proceso de arbitraje para asuntos que regula la ley de arbitraje contenida en el decreto 6795. El día jueves hablé un poco del juicio ordinario, el laboratorio que hoy les trasladé a ustedes establecía algunas preguntas en relación a este juicio ordinario. Solamente trato de recordarles a usted que es un juicio tipo. Ese proceso se caracteriza porque sus etapas
son un poquito largas y encontramos que el juicio ordinario, el emplazamiento es de 9 días, era una pregunta que iba en el laboratorio. También les mencioné que entre los primeros 6 días podemos plantear excepciones previas. Hablamos de que el periodo de prueba ordinario es de 30 días, que puede ampliarse por 10 más y puede ser extraordinario hasta de 120 días. Luego de concluir el periodo de prueba hay que señalar un día para la vista 15 días después y se dicta la sentencia 15 días después. Es importante resaltar que entre las actitudes del demandado en un juicio de conocimiento ordinario son una actitud eminentemente afirmativa, que es un allanamiento, puede ser expreso o tácito, pero ya les mencionaba que en el juicio ordinario no hay aceptación tácita de la demanda porque la rebeldía implica una contestación tácita negativa de la demanda. Pero puede haber una contestación expresa negativa, puede haber una reconvención juntamente con la contestación negativa y pueden haber excepciones perentorias. Estas típicas excepciones perentorias, valga la redundancia, son las típicas defensas del demandado. El actor acciona, el demandado excepciona y lo hace a través de las excepciones perentorias que, como su nombre lo indica, hacen perecer la pretensión del actor. Las excepciones perentorias, era otra pregunta del laboratorio, no se tramitan en la vía incidental, sino simplemente se resuelven en sentencia. Posteriormente a esto, pues explicamos de que este juicio también se caracteriza porque, como es el prototipo de los procesos, cualquier asunto se tramita en esta vía. Y que la característica de este proceso es que si no está relacionado a un proceso particular o especial, como el juicio oral o el juicio sumario, esta sería su vía de tramitación. Ya en ese orden de ideas, pues hoy vamos a hablar sobre la primera etapa de este juicio ordinario. Como ustedes ya lo están viendo en su pantalla, vamos a hablar de la demanda. He dicho en todo este semestre de que ustedes como personas tienen un derecho subjetivo de la acción. Y no es ni más ni menos el accionar, el recurrir a un tribunal. Cuando yo quiero ir a exigir justicia a un tribunal, lo debo de hacer en virtud del derecho de acción que a mí se me da. Ese derecho de acción, mis estimados amigos, lo vamos a plasmar en una demanda. La demanda es la primera etapa de cualquier proceso de orden civil contencioso. Un juicio de conocimiento, un juicio de ejecución, se inician con una demanda, claro, una demanda ordinaria, una demanda oral, una demanda sumaria, una demanda de ejecución. La Real Academia Española, pues, define la demanda como la petición con la que se inicia un proceso. Es a través de la demanda que nosotros vamos a ejercitar la acción. Es a través de la demanda que nosotros vamos a formular nuestra pretensión. Recuérdense que acción y pretensión son dos cosas distintas. Recuérdense que la acción es ese derecho subjetivo de ir a reclamar justicia y la pretensión es lo que nosotros creemos que tenemos derecho y queremos que el juez decida al momento de dictar sentencia. Entonces, la demanda, amigas y amigos, es en cierta forma constituye el escrito con el que se introduce la acción. Es la demanda el elemento con el que se materializa ese derecho de acción. ¿Usted tiene derecho a ir a demandar? Sí. ¿Cuándo sabemos que lo hizo? Pues cuando presenta usted su escrito de demanda. Es el introductorio de la acción. Como ustedes saben, que he mencionado varias veces acá, el derecho sustantivo a nosotros nos regula derechos y obligaciones. Cuando se viola una de las normas del Código Civil, y nosotros creemos que eso nos perjudica, nosotros acudimos a través del derecho procesal a iniciar un procedimiento. El Código Civil a nosotros nos da normas imperativas, obligatorias y prohibitivas la mayoría de veces. Y cuando se violan esas normas del Código Civil, recuérdense que lo prohibido, lo que no está prohibido está permitido, pero lo que está prohibido, pues lógicamente no está permitido. Cuando nosotros violamos una norma del derecho sustantivo y queremos que se nos dé justicia porque no la hemos podido lograr de manera extraprocesal, entonces nosotros recurrimos a un órgano jurisdiccional. ¿Cómo materializamos ese derecho de acción? A través de la demanda. En la demanda
de entrada, ahorita ya lo voy explicando acá, vamos a relatar hechos, nosotros vamos a explicar lo que sucedió, vamos a invocar el derecho que se aplica a los hechos. Si nosotros ya leímos que toda persona que cause daño es responsable de resarcirlos, ya lo vimos en el Código Civil, pues explicamos nosotros que éramos propietarios de X o Y cosa y que la parte demandada nos ocasionó daños y por ende los debe resarcir. Hacemos un relato de los hechos, lo acomodamos y también nos fundamentamos en derecho y le hacemos una petición al juez formulándole nuestra petición, nuestra pretensión. Estas son las partes importantes de la demanda. O sea, hay unos hechos, hay un fundamento de derecho, hay una pretensión. Pero claro, la demanda que voy a explicar el día de hoy no se concretiza solo en eso, sino se concretiza en otras cosas y en otros elementos que son bien importantes y que por supuesto yo voy a ir explicando poco a poco para que lo vayamos entendiendo. Es importante resaltar, ya lo he mencionado también en otras clases, que nuestro derecho procesal está basado en dos instancias. La primera instancia, amigas y amigos, se inicia con la demanda. Por eso ustedes pueden ver que dice en la filmina que a través de la demanda el actor da nacimiento al proceso e inicia la instancia. La primera instancia inicia con la demanda, ya sea que se plantea ante un juez de primera instancia o ya sea que se plantea ante un juez de paz por cuestiones de competencia, pero ahí inicia la primera instancia. Y por ende, como estamos ejerciendo la derecho, la actividad, la acción, comienza la actividad jurisdiccional, porque la acción lo que pretende es hacer mover al órgano jurisdiccional. En esta demanda vamos a plantear nosotros el derecho que creemos que se nos asiste y que queremos nosotros que se nos declare. Queremos que se nos repongan los daños ocasionados a nuestro vehículo, queremos que se declare falsa un negocio jurídico o nulo un negocio jurídico, queremos que se dé el orden de lanzamiento de una persona de un bien de nuestra propiedad porque no ha cumplido con el pago de las rentas, queremos que se fije una pensión alimenticia a alguien que no ha cumplido con la obligación alimenticia, queremos que se divida un bien para alguien que se niega a dividirlo cuando yo no estoy obligado estando en ella. Bueno, hay una serie de pretensiones que yo puedo enumerar basado en los aspectos que lógicamente el Código Civil regula. Pero es la demanda entonces, el documento con el cual nosotros vamos a iniciar la instancia, vamos a iniciar a mover el órgano jurisdiccional, porque estamos materializando a través de la demanda lo que es nuestro derecho de acción. Vamos a ver en el transcurso de la explicación del día de hoy que cuando nosotros hacemos una demanda, realmente estamos haciendo un proyecto de sentencia. Nosotros vamos a relatar hechos, nos vamos a basar y vamos a acomodar esos hechos a un derecho que está establecido en las normas sustantivas y vamos a exigir o pedir que el juez resuelva y se nos declare ese derecho. Cuando nosotros hacemos eso, y ya expliqué a ustedes de que debemos de oír a la otra parte por 9 días para que se manifieste, cuando la otra parte contesta la demanda, normalmente en sentido negativo, ahí queda ya fijado el objeto del debate. Como nuestro proceso está basado en un principio dispositivo, los hechos que relata el actor y los hechos que relata el demandado no pueden ser variados ya después de esto. Esos son los hechos que van a servir objeto del debate. Si a usted, actor, se le olvidó incluir un hecho o al demandado se le olvidó incluir algo, eso ya no va a poder, ya no es posible hacerlo con posterioridad porque ha quedado entablada la relación procesal y esos hechos son los que van a ser objeto del debate. Igualmente, las pretensiones, porque las pretensiones ya no las voy a poder modificar yo con posterioridad, yo no voy a poder hacer más pretensiones si ya está entablada la relación procesal. Entonces, bien, es importante y fundamental la redacción de una demanda, porque si se nos olvida algo y la otra parte ya contesta la demanda, no podemos agregar nada más, ni podemos ofrecer más pruebas, ni podemos hacer más pretensiones, ni podemos relatar más hechos. Y lo mismo le va a suceder, por supuesto, a la parte demandada cuando él toma una actitud frente a la demanda. Es bien importante, nuestro proceso civil es un proceso bastante formalista. Para que una demanda produzca efectos es necesario que se cumplan con ciertos requisitos. Yo les decía a ustedes en una de las clases que como estamos basados en un principio de legalidad, los requisitos están en la ley. Nosotros tenemos que
leer la ley para saber cuáles son los requisitos, no solo de un escrito de demanda, de cualquier trámite que queramos hacer. La ley nos dice que debemos de cumplir y debemos de cumplir con ello, porque cuando no cumplimos con un requisito establecido en la ley, el juez tiene la facultad de repeler de oficio esa demanda. Y también les mencionaba yo que si al juez se le pasa, pues existe la posibilidad que la parte contraria, en este caso el demandado, pues pueda atacar ese escrito de demanda de algún defecto a través de las excepciones previas, como ya lo he mencionado varias veces. Entonces es bien importante tener en cuenta, ya se los mencioné también otra vez en la clase presencial la semana pasada, puedo agregar tal vez cosas de más, pero lo que no puedo hacer es dejar de poner cosas, hacer cosas de menos. Nuestro código a nosotros nos da una normativa y esa es la normativa que tenemos que cumplir para que efectivamente nosotros podamos satisfacer los requisitos de ese principio de legalidad en relación a la redacción de nuestra demanda. Entonces vamos a hablar más o menos de los requisitos. Quiero comentarles para ustedes si tienen un código físico a la mano o lo quieren utilizar en su computadora, por supuesto, igual. Pues estos requisitos normalmente están fundamentados en 3 artículos. Hay más, pero los normales y los que contienen casi todo es el artículo 61, el 106 y diría yo que el 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 61 es la base. El 61 es la base de cualquier escrito que ustedes presenten en un tribunal, ya sea contencioso o no contencioso, un trámite voluntario o un trámite contencioso. Entonces, ese artículo 61 es la base, pero para una demanda también hay que incluir el artículo 106 y el artículo 107. Como les decía, hablaré de otros artículos que también establece que deben de incluirse en la demanda, pero voy a tratar de explicarles cuáles son los requisitos que efectivamente integran ese primer escrito que nosotros vamos a estar presentando cuando planteemos una demanda ordinaria. Es importante tal vez mencionar esto. Normalmente ese escrito de demanda tiene 3 partes. Una introducción, un encabezamiento, una introducción, un cuerpo y un cierre. O sea, el escrito empieza con una parte introductoria, con cuestiones eminentemente de temas eminentemente generales, como el juzgado, el nombre de la persona, sus generales, el nombre del demandado, su residencia, por decir algo. El cuerpo lo conforma los hechos, el derecho, en cierta forma también las peticiones, y el cierre, pues también son ciertos requisitos que exige la ley para terminar nuestro escrito. ¿Cómo se va a redactar? Pues no hay un orden realmente para su redacción. Yo voy a tener oportunidad la semana entrante, cuando tengamos una clase presencial, de que nos sentemos y hagamos una actividad en grupo, donde hagamos una demanda ficticia. Tratemos de hacerla, no nos da tiempo hacerla en la hora y cuarto, les aseguro, apenas nos da tiempo poder hacer la parte introductoria y tal vez un pequeño relato de los hechos, pero vamos a tratar de dar los lineamientos para eso. Pero siempre recuerden que hay una parte introductoria, hay un cuerpo y hay un cierre en nuestro primer escrito introductorio de la acción. Entonces, el artículo 61, el 106 y como yo les decía, también el 107 nos van a hablar de algunos aspectos que van en el escrito de demanda. Vamos a agregar un artículo 63 y un 79, que el 79 en cierta forma ha sido variado, yo lo voy a explicar también acá el día de hoy, pero son los aspectos que la ley nos exige para completar ese primer escrito de demanda. Hablemos un poco primero de la parte introductoria de ese escrito de demanda. Una parte introductoria que yo les decía que normalmente está formada por el tribunal, los generales de las partes, etcétera, etcétera, que aquí me voy a permitir explicar. Por ejemplo, el primer elemento que nos aparece en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil es que nuestro escrito de demanda debe ir dirigido a un tribunal, claro, a un tribunal competente. Si nosotros vamos a presentar la demanda en la ciudad capital ante un juez de primera instancia de ramo civil, vamos a poner el señor juez del juzgado tal, si es que aquí hay en la ciudad capital hay un centro de distribución de demandas, entonces nosotros nos dirigimos al juez de primera instancia de ramo civil del departamento de Guatemala. Cuando llega al centro de distribución, ese centro de distribución, mediante un sistema aleatorio,
asigna al juzgado primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, algunos que ya son inclusive juzgados pluripersonales que tienen no solo uno, dos o tres jueces, pero eso lo asigna un centro. Pero si nosotros vamos a dirigir, por ejemplo, al departamento de Chiquimula, pues vamos a poner señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Chiquimula. O sea, tenemos que dirigirnos al juez que ustedes ya saben que es el juez competente. Es el juez competente el que va a tener, el que va a abordar, el que tiene que recibir ese escrito de demanda por pues, característica de juez competente. Pero bien, esos aspectos yo estaré explicándoles en algún momento. Entonces vamos a dirigirnos a un tribunal, es la primera etapa, el primer paso de la parte introductoria. Luego nos exige la ley que pongamos el nombre y apellidos completos del solicitante o la persona que lo represente. Eso significa, ustedes traten de hacer este trabajo tal vez mentalmente ustedes. En el caso muy particular mío, Mario Estuardo Gordillo Galindo, mi nombre completo. Si actúo en nombre propio, pues soy yo. Y si actúo en representación de una de mis hijas, pues sería yo, pero manifestando que soy mandatario de mi hija fulana de tal. Entonces, nombre completo de la persona que comparece o el representante legal. Porque puede ser que se comparezca a través del representante legal, ya hablamos un poco de la representación, de los menores de edad, del Estado, de las entidades orgánicas, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo conocen. La edad, nosotros tenemos que determinar junto con el nombre como un atributo de la personalidad, también la edad para establecer la capacidad. La persona tiene que tener 18 años para tener capacidad procesal, por eso se pide la edad. El estado civil, nosotros hemos entendido muchas veces el estado civil como la situación de ser casado o soltero o unido. Quiero mencionarles que el estado civil realmente es más amplio. El estado civil o estatus civile es una posición que tiene una persona frente a la familia, es decir, casado, soltero o unido, pero también frente a la sociedad, abogado, estudiante, obrero, ejecutivo, etcétera, y también frente a la nación, guatemalteco o extranjero. Pero bien, pero el código nos pone estado civil como la posibilidad que ustedes sean casados, sean solteros o sean unidos de hecho. Su nacionalidad, hay que determinar la nacionalidad también porque dentro de un proceso hay algunas limitaciones para el extranjero, también nos piden nuestra nacionalidad para identificarnos mejor cuál es nuestra profesión o oficio. Y por último, en relación a la identificación de la persona que demanda su domicilio. Por favor, amigas y amigos, entiendan que el domicilio no es la residencia. Cuando ustedes vieron en el derecho civil el tema del domicilio, en el derecho civil 1, su profesor de derecho civil les debe haber explicado que no es lo mismo hablar domicilio, residencia o vecindad. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, su servidor reside en la zona 14, soy vecino del municipio de Guatemala y domiciliado en el departamento de Guatemala. Ustedes mentalmente, recuerden, miren dónde están, dónde residen, en qué, ese lugar, en qué municipio está, esa es su vecindad, y ese municipio, en qué departamento está, ese es su domicilio. Entonces, por ejemplo, el domicilio mío es el departamento de Guatemala. El domicilio de uno de ustedes será el departamento de Escuintla, el departamento de Sololá, el departamento de Quetzaltenango, pues yo lo ignoro. Entonces, mi identificación es mi nombre completo, mi edad, si soy casado, soltero o unido, si soy guatemalteco o soy de otra nacionalidad, si soy abogado, soy ejecutivo, empresario, lo que sea, y mi domicilio, en qué departamento de la República de Guatemala está ubicada mi residencia. Ese es mi domicilio. El artículo 79 habla de que hay que indicar un lugar para recibir notificaciones. Yo he expresado, el Código Procesal Civil y Mercantil dice que el lugar para recibir notificaciones debe estar dentro del perímetro de la población del tribunal. Pero yo se lo voy a hacer a ustedes un poco más fáciles ahora, porque a partir de que existe la ley de comunicaciones electrónicas, pues hoy nosotros simplemente señalamos un casillero electrónico en el organismo judicial. Ya no es necesario de indicar un lugar, pero a falta de un casillero electrónico, la ley lo que dice es que ustedes deben enseñar un lugar dentro del perímetro de la población donde esté ubicado el tribunal. Pero voy a poner el ejemplo de Guatemala porque el Código Procesal Civil lo dice. En el departamento de Guatemala, perdón, en el municipio de Guatemala, el Código Procesal Civil dice en un artículo que
el lugar para hacer notificaciones en el municipio del departamento de Guatemala tiene que estar ubicado en el perímetro de la primera a la 12 avenida y de la primera a la 18 calle de la zona 1. Imagínense, estamos hablando de una normativa que va por casi por los 60, 70 años. Y lógicamente en aquella época, pues casi el centro de la ciudad era el ámbito comercial. Por consiguiente, el autor del código o los autores del código señalaron que si usted quería señalar lugar para hacer notificaciones, tenía que ser de la primera avenida, que es donde está el Hospital Nacional, el Hospital San Juan de Dios, hasta la 12 avenida, que es donde está la iglesia Santo Domingo, y de la primera calle, que es por allá por donde está el monumento de Isabel la Católica, hasta la 18 calle, donde está la iglesia del Calvario, y ahí era donde había que señalar el lugar para hacer notificaciones. Hacía una excepción a la regla, decía que cuando el lugar para recibir notificaciones era la oficina del abogado director, pues podía señalarse fuera de ese perímetro. Entonces, si usted iba a señalar un lugar para recibir notificaciones y no era la oficina del abogado director, sino era su casa, su lugar de trabajo, tenía que ser en ese perímetro de la primera a la 12 avenida y la primera a 18 calle. Si era la oficina del abogado director, podía ser ya en la zona 4, en la zona 3, en la zona 5, en la zona 10, no habría ningún problema. Actualmente, para liberarlos a ustedes de tanto problema para eso, pues es necesario señalar un lugar para hacer notificaciones y la ley permite que se haga a través de un casillero electrónico que asigna a la Corte Suprema de Justicia, donde ustedes ponen el número del casillero electrónico y ahí vía correo electrónico les estarán llegando sus notificaciones. Pero es fundamental señalar un lugar para hacer notificaciones. Igualmente en la parte introductoria nos piden el nombre y apellido de la persona y residencia de la persona de quien reclamamos un derecho, o sea, el demandado. Comparezco a promover un juicio ordinario en contra de Carlos Humberto García González, de María Alejandra Muñoz Rodríguez, el nombre del demandado o demandada y el lugar de su residencia. ¿Quién reside en tal lugar? Dice la ley que si ignoramos la residencia, que es la constante. Entonces, de quien ignora el lugar de residencia, pero puede ser notificado en el lugar de su trabajo. Ojo, cuando la ley dice si se ignora el lugar de residencia, hay que hacerlo constar. ¿Por qué se pide la residencia del demandado o de la demandada? ¿Por qué se pide? Por aquel principio del derecho romano que la justicia sigue el demandado. Entonces, tenemos que saber dónde reside el demandado para efectos de competencia, porque si el demandado sucede que reside en el departamento de Quetzaltenango, ya de entrada pensamos que el juez competente es el de Quetzaltenango. Entonces, la ley exige que se pida dónde reside. Pero si no se sabe dónde reside, pues hacemos constar que se ignora la residencia, pero sí hay que señalar un lugar para que se le notifique. Puede ser el lugar de su trabajo, el lugar donde estudia, puede ser la casa de los papás, puede ser la casa de algún pariente que le pueda notificar, pero nosotros ignoramos dónde reside. Entonces, si ustedes me quieren notificar a mí, tendrían que poner plantear una demanda en contra de Marestordo Gordillo Galindo, de quien ignoro su residencia, pero puede ser notificado en la ciudad universitaria, en el edificio S7 de la ciudad universitaria, zona 12, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, es importante. Comparezco yo ante un juez, me presento ante el juez, me identifico con mis generales, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, domicilio, de señalo un lugar para hacer notificaciones e indico que comparezco a plantear una demanda en contra de quien ignoro su residencia, pero puede ser notificado en el lugar de su trabajo, o quien reside en tal lugar donde puede ser notificado. Aquí es nuestra parte introductoria de nuestro escrito de demanda. Aquí es donde nosotros le hacemos ver al juez quiénes somos, cómo nos identificamos y por qué comparecemos a demandar. Y importante, por favor, un lugar para hacer notificaciones, porque si no, el juez no va a poder informarles a ustedes de los actos de decisión. Esa es la parte introductoria de ese escrito de demanda. Luego tenemos un cuerpo del escrito de demanda. Y como yo les mencionaba hace unos minutos, el cuerpo está integrado normalmente por los hechos, el derecho, las pruebas y las pretensiones. Todo, diría yo. Entonces, vamos a explicar en ese cuerpo de la demanda, por ejemplo, una relación de hechos. Tenemos que explicarle al juez y lo que queremos es promover la nulidad de un negocio jurídico, indicar por escritura pública, número tal, se autorizó el contrato tal y tratar de explicar que ese negocio es nulo o que ese negocio es falso con una relación de hechos.
Si es un asunto de divorcio, pues contraje matrimonio con la hora demandada, dentro del matrimonio porque tenemos tantos hijos, sucede que la demandada me da malos tratos, una relación de hechos. Esa es la primera parte. Esa relación de hechos tiene que concordar mucho, encuadrar mucho con nuestro derecho, porque si nosotros queremos un divorcio, sabemos que hay 17 causales de divorcio, pero en los hechos invocamos una causal que no existe, entonces ya no encuadramos eso. Imagínense que yo comparezco a plantear el divorcio porque mi esposa es muy santa y nosotros vamos a buscar las causales de divorcio y no hay una donde diga que es porque es santa. O vengo a plantear el divorcio porque mi esposa me hace mucho cariñito. Y buscamos causales de divorcio y no hay mucho cariño. Entonces, de entrada, ya no acoplamos los hechos al derecho, porque sucede que estamos invocando una causal en los hechos que no existen en el derecho. Entonces, nosotros tenemos que invocar unos hechos que encuadren con la norma que nosotros creemos que ha sido violada. Por eso es que después de los hechos, la ley nos pide que nos fundamentemos en derecho. Entonces, nosotros después de que hacemos los hechos, ponemos un fundamento de derecho para encuadrar los hechos, para que estos más o menos se empalmen con la norma que estimamos violada. El código nos da algunos aspectos y nosotros, el Código Civil nos da unos aspectos y nosotros cuando vemos la violación de esos, pues abordamos a través de los hechos para que se acomoden. Si di un ejemplo hace unos minutos sobre la división de un bien común, partir un bien común, lo acabo de dar hace unos minutos. ¿Por qué voy a partir un bien común? Si yo me voy a buscar el Código Civil, la copropiedad, voy a encontrar una norma que dice que la copropiedad es cuando un bien pertenece por individuo o dos más personas. Y dice una norma, nadie está obligado a permanecer en la copropiedad. Cualquiera puede pedir la terminación de la copropiedad. Eso dice. Entonces, si yo quisiera pedir la terminación de la copropiedad, una relación, señor juez, soy copropietario con ahora demandado, los demandados de un bien tal y tal y tal y tal. Pese a que he insistido que podamos terminar la copropiedad a través de un acuerdo, no se ha podido obtener, por lo que comparezco a promover la demanda. Y eso va a cuadrar con esa norma que dice que la copropiedad se puede pedir en cualquier momento y cualquiera puede pedirla y que no estamos obligados a permanecer en la copropiedad. Entonces, acomodamos los hechos al fundamento de derecho. Quiero decirles que este fundamento de derecho en la demanda está integrado normalmente por las normas sustantivas. Pero también en la práctica agregamos las normas procesales, por ejemplo. ¿Qué normas voy a agregar en este juicio ordinario? Las que se refieran al juicio ordinario. En relación a normas procesales, el Código Procesal dice que se tramita en juicio ordinario todos aquellos asuntos que no tengan un trámite especial. Y lo pongo aquí para que el juez sepa la razón por la cual estoy promoviendo la vía ordinaria, o la vía oral, o la vía sumaria, o la vía ejecutiva. Entonces, este fundamento de derecho normalmente es la base para apoyar la solicitud. Y eso está regulado en el artículo 61, en el numeral cuarto y en el 106. Después tenemos una parte importantísima. Yo mencioné cuando hablamos de las pruebas, primero las pruebas anticipadas, ya en proyección a lo que vamos a hablar de las pruebas en el juicio, les mencioné a ustedes que las pruebas entran de una forma muy ordenada al juicio. Primero tienen que ser anunciadas u ofrecidas en la demanda. Luego deben ser propuestas durante el periodo de prueba y luego diligenciadas durante el periodo de prueba para que el juez a la hora de dictar sentencia ya las pueda valorar. Entonces aquí la primera etapa para el actor, ofrecimiento de las pruebas que van a rendirse. Ustedes tienen que anunciar, también voy a enseñar cómo, anunciar las pruebas que ustedes oportunamente van a pedir ya en la fase de prueba del juicio. Si ustedes no ofrecen una prueba aquí, no la pueden luego pedir. Hay que ofrecerlas acá para luego pedirlas, porque si no las ofrecen, no las pueden pedir, y si las piden, el juez se las va a decir, no, porque usted no la ofreció, usted no la anunció, usted no la pidió en su demanda, entonces es necesario. Y por último, en ese cuerpo, pues la petición, acá es lo que nosotros queremos. Aquí van a haber varias peticiones, hay unas que le conocemos peticiones de trámite, porque son las peticiones que tienen mucha relación con el trámite del proceso, por ejemplo, que se forme un expediente, que se tome el lugar que señalado para recibir notificaciones, que se emplace a la otra parte por 9 días, que oportunamente se haga prueba por 30 días. Eso ustedes ya saben que ese es el trámite normal, son peticiones de trámite. Pero la más importante es la petición de fondo o la petición de sentencia, que contiene su pretensión, que es lo que nosotros queremos que el juez decida en la sentencia. Entonces,
De fondo que al dictar sentencia en la última petición, el juez declare con lugar media demanda y por ende se condene al señor tal a pagar tal cosa, se ordene la partición del bien tal, se condene, se declare el divorcio, se condene a pagar alimentos, no sé. Entonces, vamos a hablar de una petición. Ahí van las pretensiones en términos muy precisos. Aquí es bien importante porque primero los hechos tienen que ser muy claros y las pretensiones también muy precisas. Si yo pido que en un juicio de divorcio solamente se declare la separación, ya hay una imprecisión, porque si es un divorcio o es una separación, por decir algo. Entonces tenemos que ser muy precisos en las peticiones de lo que nosotros queremos que se resuelva en sentencia, porque recuérdense ustedes que acá lo que nosotros estamos aquí poniendo le va a servir al juez para dictar la sentencia. El juez ni va a agregar hechos, el juez no nos va a agregar pruebas, y el juez no nos va a resolver más de lo que nosotros querramos, tampoco menos, pero nos va a resolver conforme a lo que nosotros pidamos. Y si no pedimos algo, el juez no va a resolver sobre ello. Entonces es bien importante decir, este es el cuerpo de la demanda. Le reitero, una relación de hechos, explicamos cuáles son los hechos por los cuales nosotros creemos que está violado nuestro derecho, indicamos las normas de derecho que fueron violadas según nosotros en el fundamento de derecho, ofrecemos los medios de convicción que oportunamente vamos a proponer. Voy a explicar, insisto, cómo hay que hacerlo a la hora que hagamos la demanda ya en forma práctica la otra semana. Y las peticiones, que vamos a dividirlas en dos: peticiones de trámite, que son las que se hacen para que el proceso empiece desde el momento para que emplace, oiga la otra parte, le dé 9 días, se habrá prueba por 30 días, se señale lista para 15 días, eso, que es trámite del proceso, y la petición que queremos, que es la importante, la petición de fondo sobre lo que queremos que se resuelva en sentencia. Por último, viene el cierre. El cierre es, la ley exige que pongamos exactamente esta parte del cierre del escrito y por ende nosotros así lo vamos a hacer. En el cierre del escrito, pues aquí lo que nos pide la ley es que primero citemos las leyes. El fundamento de derecho no es lo mismo que cita de leyes. El fundamento de derecho puede ser una copia literal de la norma violada o puede ser una transcripción de la norma violada. Por ejemplo, ustedes pueden decirle, estoy pensando en voz alta y estoy poniendo este ejemplo. De conformidad con el artículo 155 son causales de divorcio y ustedes las enumeran y copian literalmente el artículo 155 del Código Civil. O ponen de conformidad con el artículo 155, los malos tratos se suman a las causales señaladas en dicho artículo. Entonces, ustedes están interpretando la norma, pero le están diciendo al juez dónde está la norma que ustedes estiman que está violada. Esto no es lo mismo que lo que ponemos al final. La cita de leyes son todos los artículos del Código Civil y del Código Procesal Civil y de cualquier otra ley que se acomodan al caso, que usted va a poner el artículo 1, 2, el 5, el 8, depende, leyendo el código, el tema de la competencia, el tema de las notificaciones, el tema de las pruebas, ustedes ofrecieron declaración de parte, señalan el artículo de la declaración de parte, la cita de ley es solo el artículo, sin transcribirlo. Ustedes plantearon un juicio, ofrecieron testigos, el artículo que regula los testigos. Ustedes ofrecieron declaración, reconocimiento judicial, el artículo. Ustedes pidieron condena en costas, el artículo. Esos son artículos que yo siempre he querido que están de más, pero el código lo regula en el artículo 61, en el número 4. Entonces, ese es un complemento de esas normas que nosotros hicimos en la relación de la prueba. Tenemos que indicar el lugar y fecha, en este caso, Guatemala, 18 de marzo del año 2025, eso lo ponemos antes de eso. Es importante señalar que hay que indicar en todos los escritos, no solo en el de demanda, sino en cualquier escrito que ustedes presenten, cuántas copias se acompañan al escrito. El escrito es original y de ese hay que acompañar copias. De una vez les cuento, la ley dice que hay que acompañar tantas copias como partes contrarias, hay que notificar, y una más para reponer autos que queden en el tribunal. Entonces, si ustedes tienen un solo demandado, acompañan dos copias, porque una es para el demandado y la otra se queda en el tribunal por aquello que se pierde algún día del expediente. Ahí hay copias para reponer eso que se hubiera perdido. Si ustedes tienen 5 demandados, acompañan 6, porque son 5 para los 5 demandados y una para el tribunal. En la mente de ustedes nunca quepa que tiene que acompañar la de ustedes, porque la de ustedes la llevan para que se la sellen, esa la tienen ustedes. A ustedes les van a notificar solo la resolución, no el escrito.
Cuando ustedes se presentan un escrito, lo que van a recibir es solo la resolución de ese su escrito, no el escrito. La parte contraria sí va a recibir copia del escrito y copia de la resolución. Entonces ustedes acompañan tantas copias como partes contrarias haya que notificar. Hay una, son 2. Hay 6, son 7. Hay 20, son 21. Hay 40, 41. Tan fácil como eso. Y pónganlo muy presentes porque en cualquier momento voy a preguntar eso y es una cosa muy sencilla. Ese escrito debe ser firmado por el actor o el solicitante, el actor, el demandado, quien sea. Y luego de la firma de él, pues tiene que firmar usted, mi futuro colega abogado, precedido de la palabra en su auxilio. La ley permite que ustedes, si la parte no puede, no quiere, no sabe firmar, ustedes firmen a ruego. Es decir, ustedes no tienen que ir cada vez que van a hacer un memorial, llamar a su cliente que llegue a firmar. No es necesario. Ya ustedes pueden firmar todos y poner a ruego el presentado, quien por el momento no puede firmar en su auxilio. Ustedes firman los escritos y los presentan a ruego de él. No es necesario que los firme. Les recomiendo, es una recomendación, no es una exigencia de la ley, porque la ley permite esas cosas, la ley permite que firme y ustedes en su auxilio firmen auxiliándolo. O que no firme y ustedes pongan a ruego el presentado que por no saber firmar, firma a su abogado director a ruego y ustedes firman. Entonces, en una hay firma, en la otra no hay, pero mi consejo es que la demanda original siempre se las firme su cliente. Eso se debe a que su servidor ha tenido lamentablemente pésimas experiencias en relación a demandas que se han presentado y que luego aduce el actor que no requirió servicios para presentarla. Entonces, ustedes lo hacen para efectos de eso. Pero no es necesario. Entonces, esos son los requisitos fundamentales y elementales de este primer escrito. Esta demanda, mis estimados amigos, puede ampliarse. La demanda, ojo, no la contestación. La demanda puede ampliarse. Ustedes se les olvidó introducir un hecho, pueden ampliar su demanda introduciendo el hecho. Ustedes se les olvidó ofrecer una prueba, amplían su demanda ofreciendo una prueba. Ustedes se les olvidó hacer una petición de fondo de sentencia, ustedes pueden ampliar su demanda haciendo la petición. La ley permite que ustedes puedan ampliar esa demanda, pero, importantísimo, solo la pueden ampliar una vez no haya sido contestada por la otra parte. Entonces, si ustedes, por ejemplo, presentan la demanda, están emplazando a la otra parte por 9 días y la otra parte no ha contestado aún, ustedes tienen posibilidades de ampliarla. Si la otra parte ya contestó, no interpuse, no hablo de excepciones previas, hablo de contestar en sentido negativo. Si la otra parte ya contestó o ya le tiró por contestar en sentido negativo en caso de rebeldía, entonces ustedes están ya limitados y no van a poder ampliar su demanda. La demanda solo se podrá ampliar siempre y cuando no haya sido contestada. Ok, esto es la primera parte. Esto yo lo voy a explicar de una mejor manera cuando ya nos sentemos en la próxima sesión presencial, el otro martes, y podamos trabajar sobre una cosa de esta naturaleza, pero solo les trato de resumir. Entonces, estoy hablando del primer escrito, de la demanda introductoria de la acción. Este escrito es con el que iniciamos la instancia procesal. Con este escrito es lo que nosotros pretendemos que el juez tome en cuenta a la hora de dictar sentencia. Este escrito está formado de 3 partes, un encabezamiento, un cuerpo, un cierre. El encabezamiento es una presentación. Yo alguna vez hice esta relación, es como encontrarme yo con el juez ahí en una cafetería o entrando yo al juzgado, entonces yo lo salude y le diga, ¿qué tal, señor juez primero y primer instancia del ramo civil del departamento de Chiquimula? Mario Estuardo Gordillo Galindo, tantos años de edad, casado, abogado, guatemalteco de este domicilio, para que sepa quién soy yo. Y le señalo, va a aparecer notificaciones. Fíjese, vengo a demandar, a presentar una demanda de juicio ordinario en contra de fulano de tal, fulanita de tal, quien reside en tal lugar donde puede ser notificada. O de quien ignoro su residencia, pero puede ser notificada en lugar de su trabajo ubicado en tal lugar. Punto. Mi encabezamiento, la parte introductoria de ese escrito. Y en el cuerpo, pues le hago una relación de hechos. Fíjese que le quiero contar que pasó esto, esto y esto y esto. Relación de hechos.
Y explico esto porque se está violando y estas normas sustantivas, fundamento de derecho, y se lo voy a ofrecer, se lo voy a probar con esto, testigo, declaración de parte, de un reconocimiento judicial, estos documentos, y por eso yo le pido, señor juez, entre otras cosas, que usted al dictar sentencia lo condene y me satisfaga el derecho violado, me restituya mis derechos violados. Esa es la parte del cuerpo. Y cierro casi despidiéndome diciéndole, bueno, mire, además de las normas ya invocadas en el fundamento de derecho, estos artículos se aplican a este caso en concreto, estos del Código Procesal Civil y estos del Código Civil. Hoy que estamos en Guatemala, a 18 de marzo del año 2025, le cuento que acompaño 2 copias, una parte demandada nada más, y aquí está la firma y es auxilio. Es una cosa muy práctica que debemos de entender. Por supuesto que eso no lo estoy yo explicando aquí nada más en esto, basado en esto, sino simplemente porque nuestra ley, nuestro código nos permite a nosotros hacer exactamente eso. Creo que va a ser sencillo, tenemos tiempo todavía para eso. A ponerme con ustedes en un momento, denme un segundito, por favor, solo voy a agregar aquí una cuestioncita que nos puede servir. Denme un segundito para poder rapidito explicar, porque seguramente ustedes me dicen, y yo les digo, tienen su código físico y seguramente no lo tienen, pero vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Si yo me voy a esta parte, denme un segundo, por favor. Ok. Lo que estoy ahorita enfocando es el Código Procesal Civil y Mercantil. Como yo les decía, posiblemente ustedes no tienen, no están trabajando ahorita con su código, pero a mí sí me interesa que ustedes lo tengan a la mano, entonces denme un segundo para poderlo ya meter en el... Si ustedes, les mencioné el artículo 61, vamos a ir al artículo 61 para empezar. Este es el artículo 61 del Código Procesal Civil, y ustedes pueden ver, escrito inicial. Lo que hoy he explicado está en parte de este artículo: la designación del tribunal, los nombres, la relación de hecho, el fundamento de derecho, la petición, el lugar y fecha, las firmas. Esta es una de las normas que se aplica en este primer escrito. Si ustedes se van al artículo 63, dice el artículo 63 en esta última parte: en los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan, hay que hacer constar, yo lo explicaba. Y aquí, para que ustedes lo entiendan, dice: de todo escrito o documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedará desde que sean presentadas. Y luego dice: los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. Ese artículo 63 también lo aplicamos. Si nos vamos al artículo 79, que también se los mencioné yo a ustedes, que ya les digo que ahora ya no sé cómo, dice el lugar para recibir notificaciones, que es este artículo, donde hay que señalar el lugar para las notificaciones. Esto ya lo podemos cambiar nosotros ahora por nuestro correo electrónico, por nuestra casilla electrónica que hay. Y en algún momento yo les explicaba a ustedes también lo de el lugar para recibir notificaciones de la capital. Eso está acá, miren, exactamente. Dice: la capital deberá fijar el lugar dentro del sector comprendido de la primera a la 12 avenida y de la primera a la 18 calle de la zona 1, salvo que se señale la oficina de abogado colegiado para el efecto. Entonces nos hace la excepción. Tenemos también ese artículo. Y de ahí nos podemos ir nosotros al artículo 106 y 107. El 106 es importantísimo, que es este,
que dice, en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Este es el cuerpo de la demanda. Y el 107 que dice cuáles son los documentos esenciales para ello. En términos generales, esto es lo que contiene esas disposiciones, pero era importante que ustedes lo sepan porque seguramente algunos de ustedes no tienen su código en este momento a la mano. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Hoy dejo en uso de la palabra a ustedes por si tienen alguna duda al respecto. Por favor. Sí, Aldo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Entonces, digamos que pusimos un dato malo, nos confundimos en la demanda, la podemos corregir con la ampliación, media vez no la hayan contestado, según lo que entendí, ¿no? Así es, así es. Y normalmente no es un error, porque si fuera un error, seguramente el juez se la va a dar cuenta y la va a rechazar. El juez ya la admitió a su trámite, el juez ya la vio, está bien, pero usted se le olvidó agregarle un hecho, incorporar o ofrecer una prueba o hacerle una petición. Entonces te puede ampliar, la verdad. Pero que usted se le olvidó la edad y quiere agregar la edad, el juez seguramente ya se percató y se la va a rechazar por ese requisito. O digamos que me confundí en el lugar para notificar al demandado, también, o sea, sí, bueno. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la duda? Que digamos de que yo puse una dirección y resulta que él ya no vive ahí o se Bueno, mudó. sí, claro, claro, claro. No, usted para notificar al demandado puede señalar una, dos, tres, cuatro direcciones. O sea, y si en una ya no vive, usted le dice al juez, porque seguramente el notificador no lo va a encontrar, va a poner una razón, y usted le dice, señor juez, vengo a indicar que el lugar para que después notificar al demandado está en tal lugar. Mire, Aldo, puedo hacerlo de la siguiente manera. Señor juez, yo vengo a demandar al señor Marestondo Gordillo Galindo, de quien ignoro su residencia, ustedes no saben dónde vivo. Puede ser, pero puede ser notificado en su oficina profesional ubicada en tal lugar, en la zona 10, en lugar de su trabajo, que es la ciudad universitaria, en el edificio tal de la zona 12, por darle dos ejemplos. Usted ha señalado dos lugares. El notificador va a ir a una y si ahí notifica se queda y si no le recibe o pasa algo, va a la otra. Eso no es ningún problema, Aldo, ¿eh? Ah, ok, gracias. Vaya. ¿Alguien más? Bueno, esto lo vamos a ampliar. No se preocupen en relación al entendimiento, porque de esto voy a hablar nuevamente el día martes. Nos vamos a sentar y vamos a trabajar ya en una demanda y voy a explicar poco a poco esto. Entonces, ahora lo que quería es que tuvieran ustedes una idea de qué contiene ese primer escrito. Entonces, nos vemos ahora. Nos vamos a salir un poco más temprano que siempre, pero bueno, no importa. Los vemos el día jueves, siempre a la misma hora, con el siguiente tema. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias.